oficialmente estamos en territorio canadiense. Dice terminal de autobús, supongo que tenemos que apagar la cámara. Hello, hi. Where do you live? Well, I live in Miami, Florida. Come in here for what purpose? Queridos aventureros, les quiero contar que la experiencia que vamos a comenzar a vivir juntos en este momento va a estar sumamente emocionante. Les quiero contar que un gran amigo que trabaja en una aerolínea de bajo costo me ofreció a el módico precio de $45 darme un boleto que le regala su compañía a él a cualquier destino que a mí se me ocurriera de los que viaja esa aerolínea. Como se podrán imaginar, esa invitación no la pude desperdiciar y aproveché para preguntarles a ustedes, los que me siguen en mi Instagram, @OscarAlejandro, les pregunté: ok, ya que viste el mapa, entonces escribe aquí esa ciudad que tú quieres que yo visite y por qué. ¿Por qué tú quieres que yo vaya a grabar videos en esa ciudad? Las respuestas no tardaron en llegar y cuando culminaron las 24 horas, la ciudad preferida por la mayoría de ustedes fue Montreal, Canadá. Y cuando me confirmaron el pasaje, me di cuenta que esta aerolínea de bajo costo no viaja directo a Montreal, sino que llega a una ciudad cercana en la frontera que se llama Plattsburgh, en el estado de Nueva York, lo que lógicamente me dio a entender que tenía que adicionalmente reservar un boleto de autobús entre Plattsburgh, pasar la frontera entre Estados Unidos y Canadá a pie y luego llegarme hasta Montreal. Sin embargo, no les he dicho otro detalle no menos importante, y es que este boleto, como ya les mencioné, es un boleto de stand-by. ¿Qué significa de stand-by? Bueno, como lo están viendo en pantalla, este es mi boarding pass. Miren el detalle particular que dice aquí: proceda a la puerta de embarque para asignación de asientos. Es decir, que hasta el último momento yo no voy a saber si realmente me voy a montar en el avión. Así que dicho esto y con la adrenalina millón, les recuerdo que yo soy Oscar Alejandro y que si no se han suscrito a este canal, háganlo ya mismo en el botón rojo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba una nueva aventura. ¡Comenzamos! Por cierto, oficialmente les quiero dar la bienvenida al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. Este es, digamos, que el aeropuerto donde salen las aerolíneas de bajo costo. Así que vamos a explorar un poquito cómo es, qué diferencias tiene y vamos a chequear nuestra maleta porque estamos equipados rumbo a nuestro destino. Dato importantísimo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que las aerolíneas de bajo costo solamente te permiten gratis que lleves una maleta como por ejemplo esta que yo tengo puesta aquí. Esto lo llaman un backpack aquí en Estados Unidos. Esta maleta, este backpack está incluido gratuito en mi boleto. Vamos a medirlo. Perfecto, miren cómo entra en el medidor de maleta sin ningún problema. Pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos una maleta un poco más grande, si no cabe en este espacio, como están viendo, hay que pagar. Como lo dice claramente, cargos aplican. Así que esto de las aerolíneas de bajo costo en realidad es como un montón de condiciones que ustedes tienen que sacar cuentas a ver si les conviene o no. Llegamos a las estaciones de autoservicio y tenemos que tener a la mano nuestro número de reservación para que podamos obtener nuestro boarding pass y también el ticket de la maleta que vamos a chequear. Ahí está mi nombre. Decimos que tenemos nuestra maleta, pero si la maleta adicional pesa de 41 a 50 tengo que pagar $30. Si la maleta pesaría de 51 a 70 libras tengo que pagar 55, y si la maleta pesa entre 71 y 100 libras tendría que pagar $100 adicionales. Afortunadamente este boleto gratuito que tengo está incluido la maleta y le damos continuar. Esto que le vamos a colocar a la maleta me lo está dando esta máquina que también se está imprimiendo. Con el boarding pass en la mano, lo que tenemos que hacer es atar esta calcomanía pegatina a nuestra maleta y la tenemos que entregar antes de pasar por seguridad. Amigos, esta sí es realmente una aventura no apta para cardíacos porque acabo de chequear mi maleta, ya la dejé, y le acabo de preguntar a la señorita que me atendió si sabía si me iba a montar en el vuelo y me dijo que aún no tiene la certeza porque tengo que hacer primero los chequeos de seguridad y llegar a la puerta del avión y esperar a que todo el mundo se monte. Si sobran asientos, solamente allí sabré si me puedo montar. Yo digo, bueno, pero usted no puede ver en el sistema cuántos asientos quedan. Sí, me dijo que quedan 5 asientos, pero que si por ejemplo
ejemplo, llega un empleado de la aerolínea a último momento que tiene prioridad para montarse, entonces ocuparán los asientos. Amigos, en este momento no sé si voy a Canadá todavía. El hecho es que tengo que hacer el chequeo de seguridad y pasaré a la puerta y esperaré hasta que la última persona se monte. Esto apenas comienza. Detrás de esa puerta está el chequeo de seguridad, así que es momento de hacer una pequeña pausa. Como lo están viendo, hemos llegado a la puerta F2 y tal como lo dice en pantalla, el destino de este vuelo es la ciudad de Plattsburgh, estado de Nueva York, frontera con Canadá, pero no hay nadie en el mostrador de la aerolínea que me pueda decir si me voy a montar o no en el vuelo. Fíjense, aquí están todos los pasajeros que muy tranquilamente están seguros que en este punto se van a montar en su avión, y yo puedo ser probablemente la única persona en este aeropuerto que no sabe si va a... El hecho es que tengo que esperar hasta que llegue la persona que se encuentre aquí para saber si me voy a montar o no en el avión. ¡Qué angustia, amigo! Estas son las consecuencias de ser pobre pero honrado. Viajando con pobreza pero con dignidad. Hi, how are you? Good night. Hi, how can I help you? Great. I have a standby ticket, so I have to check it out if I can fly today. Do you want the emergency room? Are you able to assist in the event of an emergency? Yeah, I want to... The aisle, okay? It's for like... Okay, perfect. Thank you so much. Amigos, acaban de ser testigos de que oficialmente me voy a montar en el avión. Pero miren cómo funciona esto. La chica te dice, sí, hay un asiento, y te lo escribe. Muy profesional, muy tecnológico. Te lo escribe. Me estoy riendo de la felicidad porque se me acaba de quitar un peso de encima. Ustedes se imaginan que me hubiese dicho, no, el vuelo está full, se tiene que regresar a su casa, y todo este show que yo estoy aquí grabando en el aeropuerto hubiese sido de mentira. Pero nada, amigos, aquí está esta firma en el boarding pass. Dice que nos estamos montando en un vuelo rumbo a un destino increíble, y ustedes van a ser testigos de todo lo que vamos a vivir. Thank you. Hi. All right, Joseph, Thank you. Qué nervios, esa espera de 30 segundos fue eterna. Pero ya estamos montados acá en el gusanito de la felicidad. No sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que el momento más emocionante de un viaje es cuando se están por montar en la puerta del avión, como justamente en este momento que, ¿saben? Termina el gusano y se montan ya oficialmente. Yo tengo que bajar la voz. Me corresponde el asiento 12D, que debe ser exactamente este, y me da una risa porque todo el mundo en el avión me está viendo así como, ¿y este loco que está haciendo hablando en voz alta? Bueno, créanme que ya estoy acostumbrado a este tipo de situaciones un poco penosas, pero si no, no trabajo y no hago videos para el canal. How much is it? $3 credit card. Okay, let's do it. Yeah. Como se acaban de dar cuenta, el avión está completamente a oscuras. Es que claro, son exactamente la 1:30 de la madrugada. Y ahora, no sé si se pudieron percatar del detalle. Fui a pedir un vasito de agua. En cualquier aerolínea me hubiesen regalado un vaso sin ningún problema, pues aquí no. Y te venden este pote por $3. Me parece, queridos amigos, que está bastante caro, porque un potecito de agua como este te puede costar $1 cuando mucho, y $3 es lo que sale una caja de 20 botellas de agua en un supermercado común y corriente. Y bueno, antes de retornar a la oscuridad de mi asiento, brindo por ustedes antes del aterrizaje. ¡Salud! Según dice el reloj, estamos a -3 grados bajo cero acá en la ciudad de Plattsburgh. Vamos a ver qué tal este pequeño aeropuerto, que será nuestra primera parada. Quiero mostrarles que la temperatura afuera está tal cual como lo están viendo, a 5 grados centígrados. Espero que lo hayan logrado ver, y no me cabe la menor duda de que es así, porque miren lo que está allá afuera. Amigos, eso es nieve. Vamos en este momento a salir. Ya yo me he preparado con esta chaqueta de frío y vamos por primera vez a tocar la nieve de Plattsburgh. Un pequeño paso para un valenciano de Valencia, Venezuela. Un gran paso para la humanidad. Amigos, aquí estoy
por primera vez caminando sobre nieve, pero de los Estados Unidos. ¡Ey! Miren cómo se hunde perfectamente mis pies. Estos han sido los pasos que he dado en la nieve. Oye, vamos a tocarla. Está fría. Vamos a ver qué va a pasar porque como se están dando cuenta en este reloj son las 2:30 de la madrugada y mi autobús para Montreal sale en 3 horas aproximadamente. Así que nos toca esperar. ¿Será que dormimos en el aeropuerto? No nos queda de otra. Ya se las voy a contar. Explorando la zona, esta es el área donde se retiran los equipajes y fíjense, aquí veo allá estas 3 sillas con un área de descansador. Creo que aquí es donde voy a poner mi almohadita portátil viajera y aquí descansaré por las próximas 2 horas y media. Amigos, son exactamente las 5:10 de la madrugada. Como están viendo ahí, el reloj dice que hacen menos 8 grados centígrados. Y estoy presentando un problema que realmente no me esperé acá en esta ciudad donde no vive nadie. Estoy queriendo contactar un Uber para que me lleve a la estación del autobús. Aquí está Greyhound Bus Station. No hay autos disponibles, o sea, no hay un solo Uber en toda la zona. También me metí en la aplicación de Lyft y dice contactando conductores cercanos y no hay ni un solo carro disponible. Esto sí me parece preocupante porque en las afueras del aeropuerto tampoco hay taxi. No hay nadie, soy la única persona en todo el aeropuerto y quiero mostrarles para que vean que no es mentira. Soy la única persona aquí. Vamos a ver cómo voy a resolver porque no me puedo quedar encerrado en este lugar. Sí, lo que acaban de ver es real. 5:30 de la mañana, menos 8 grados centígrados. A ver, ¿cómo resolví? El hecho es que seguí pidiendo el Uber y seguí pidiendo el Lyft y no hay ni un solo carro disponible en toda la zona de Plattsburgh. Y lo único que se me ocurrió fue llamar a un taxi en una revista que estaba por aquí cerca. Y creo que ahí viene mi taxi. Hey, taxi. Hello, good morning. That's Greyhound? Yes, to the Greyhound station, yes. ¿Aquí se para el autobús? Sí, ahí enfrente o aquí en la... ¿Cuánto le debo? A 13. Bueno, hemos llegado a la estación de autobuses de este lugar, este pueblo que se llama Plattsburgh, y lo que me llama la atención es que no hay una infraestructura como una estación de autobuses. El autobús se detiene acá en esta estación de servicio, marca móvil, y al frente hay un Dunkin' Donuts. Y bueno, como están viendo, es increíble, hacen menos 7 grados centígrados y son 10 para las 6 de la mañana. En cualquier momento debe estar por llegar nuestro autobús que finalmente nos llevará hasta Canadá. Y yo me voy a meter adentro porque está haciendo bastante frío. Hasta luego, gracias. 6:10 de la mañana y el autobús debió haber llegado hace 10 minutos para recogernos e irnos hasta la frontera con Canadá, pero resulta ser que está retrasado. Los retrasos también ocurren en Estados Unidos y nos recomendaron que nos metiéramos en la página de la compañía de autobuses para rastrear dónde va el autobús, y en vez de llegar a las 6:10 como decía ahí en pantalla, va a llegar a las 7:03 de la mañana, es decir, 50 minutos de retraso. ¿Qué voy a hacer durante todo este tiempo? Lógicamente aprovecharlos y dormir una siesta. 50 minutos después de lo previsto ha llegado el autobús y mírenme la cara, no sé si me ven como estoy hinchado del sueño y del cansancio, no he dormido nada. Y aquí están las otras personas que también van a abordar el autobús rumbo a Montreal. Para los que algún día necesiten solicitar el servicio de los autobuses de Greyhound, les recomiendo que impriman su boleto en casa o donde quiera que sea, porque acá en la estación de al menos este pequeño pueblito no te imprimen los boletos, así que dato interesante para que no pasen un mal rato. Ya estamos a punto de abordar. Bueno, y el asunto, por lo que puedo ver, es que uno pone aquí la maleta en cualquier lado del autobús, así, a lo macho. Adiós, maleta, estarás bien, nos vamos para Canadá. Do you speak Spanish? No. Oh, okay, but you can understand what I'm saying, right? Yeah, goodbye to your luggage. Exactly, yes. Según tengo entendido, nos podemos sentar en cualquier puesto del autobús, así que bueno, vamos a montarnos, a ver qué tal la experiencia. Ah, no está tan full, no está tan lleno. Como siempre a mí me gusta ventanilla, ojalá encuentre una ventanilla.
cara de cansado y de hinchado que me imagino que ustedes están viendo. Y la gente hablando francés ya se siente que estamos cerca de Canadá. Make sure you have all your travel documents ready with you, please. And you will stay in the bus until an officer come to talk to you before you exit the bus. Mesdames, messieurs, encore une fois, veuillez préparer tous vos documents de voyage et vous resterez dans l'autobus jusqu'à ce qu'un officier vienne de vous passer des consignes claires avant de sortir de l'autobus. Bueno, ya oficialmente estamos del lado canadiense. El conductor dijo que hay que esperar hasta que un oficial de Canadá entre al autobús y nos dé autorización para salir o chequear los documentos, porque no podemos salir hasta que eso suceda. Así que bueno, ya estamos en Canadá. Es cuestión de minutos hasta que nos dejen pasar. Bueno, qué emocionante. Estamos saliendo del autobús y podemos decir que oficialmente estamos en territorio canadiense. Dice terminal de autobús, supongo que tenemos que apagar la cámara. Detalle interesante, nos mandan a sacar todas las maletas. Supongo que tienen que hacer los chequeos de aduana, ¿no? Porque estamos ingresando literalmente a otro país. Así que bueno, un poco tedioso el asunto, pero parte de la rutina. Where do you live? Well, I live in Miami, Florida. Coming here for what purpose? Oh, tourism. I want to go to Montreal. What do you do for a living? I have a YouTube channel and I'm a reporter. Okay. Yes. So what do you intend to film here to do? No, well, I'm going to be 4 days in Montreal, and I'm going to be my first day. I have a friend that lives on Montreal too. I'm going to meet him to interchange like meetings about YouTube channel and videos. Okay. Do you have a lot of followers? A lot. Yeah. How many? 300,000 followers. Okay. So how long do you intend to stay here? Till Monday. Monday. And what activities will you do here? Well, today I'm going to meet with my friends to take some lunch, to take a video about the snow and how to live in Canada. And later we're going to take around the city, only in Montreal. Are you equipped for Canada? Sorry? Do you have your stuff for Canada? Yeah, I'm prepared, yes. Do you bring any gift for someone here? No, Something that will stay here in Canada when you leave? no, Any alcohol, tobacco, No, or cannabis? no. Any weapons or self-defense weapons? no, Over $10,000 in any type of currency? no. Thank you. Have a good day. Bye. Bueno, así es, amigos, oficialmente 9 horas más tarde desde que salimos de Miami, estamos en suelo canadiense. Como pudieron escuchar, las preguntas del oficial de migración fueron bastantes. Creo que nunca había tardado tanto entrevistándome con un oficial de migración, pero bueno, yo lo entiendo. Mi pasaporte venezolano en este momento está siendo bastante revisado por todas las autoridades a nivel mundial. A ver, menos 6 grados centígrados dice la temperatura del reloj. Así que bueno, todavía queda 1 hora hasta nuestro destino final en el autobús. Y miren cómo las otras personas vuelven a meter las maletas. No sé para qué no las mandaron a sacar, porque no nos las revisaron, menos mal. Adiós, maleta. Que te sacaron de Inmigración Canadá sin sentido. No sé si ustedes, pero yo soy coleccionista de los sellos en el pasaporte y quiero mostrarles cómo luce el sello de entrada de Canadá. Primera vez que estoy acá en este país. Como lo están viendo, es un sello solamente azul en los 2 idiomas, arriba en francés, abajo en inglés. Canada Border Service Agency, y la fecha de hoy 24 de enero de 2020. Y mi pasaporte comparte espacio con los sellos de Europa. Este es el de la entrada en los Países Bajos y este es el de la entrada en Madrid ahorita cuando fui hace 15 días a España.
Amigos, oficialmente se acaban de cumplir 12 horas desde que salimos de Miami. Son exactamente las 1:15 para las 10 de la mañana y ya estamos acá en el Gare de Autocars de Montreal. Ustedes saben que acá en esta ciudad se habla francés. Maleta, hola, ¿cómo te va? Estamos a punto de vivir experiencias inolvidables acá en este país. Y así se abre la puerta de esta bella ciudad. Y así luce la estación principal de autobuses de Montreal o Gare de Autocars de Montreal. Y bueno, ya yo café en mano porque con un dolor de cabeza aguantándolo desde Miami. Yo estoy esperando acá en la puerta principal a un gran amigo que yo sé que todos ustedes conocen y pues me dijo que lo esperara acá en la puerta principal de la estación de autobuses. Si no me falla la mirada, estoy siendo testigo de que hay otra persona que se encuentra a muy pocos metros de distancia con una cámara que, si no me falla la memoria, es exactamente igual a la mía. Exactamente. No sé, ya va. O sea, ya va. La misma cámara, el mismo micrófono. Esto es lo que ocurre. Yo estaba diciendo exactamente lo mismo, que es la misma cámara. Y cuando nos encontramos con un colega youtuber por primera vez, estamos con cámaras frente a frente, ¿no? Pues sí. Hermano. Ya va, esto es un momento épico. Bienvenido a Montreal. Pues muchísimas gracias. Bienvenido, estamos con Oscar. Estoy muy contento. Qué locura tenerlo por aquí, hermano. Yo sé que todos ustedes ya sabían porque lo he anunciado a través de todas las redes. Antes de culminar este video y que ustedes estén pendientes de todo lo que va a ocurrir, tú sabes que estamos sacando un cálculo de todo lo que he gastado para llegar hasta Canadá. Bueno, vamos a ver el resultado en el video. Yo no tengo ni idea, entonces vamos a ver el video. Yo lo que sí les puedo decir es que los resultados ustedes los están viendo en pantalla. Yo no he sacado la cuenta mentalmente, pero sí tengo un dolor de cabeza. Ahora te hago una pregunta, Juan. ¿Tú crees que este dolor de cabeza que tengo de no haber dormido durante 12 horas desde Miami hasta Montreal vale la pena? Ya lo vamos a averiguar. Ya lo vamos a averiguar. Espero que sí, yo estoy seguro que así va a ser. Hermano, bienvenido por esta tierra.